Muy buenas noches, que el Señor bendiga su vida. Otra vez en esta noche estamos aquí en la hora de estudio bíblico. Queremos seguir con nuestro estudio de Lucas. Después de la muerte de Jesús, vamos a ver su sepultura. Vamos a hablar un poquito de su sepultura y de los personajes que han estado en su sepultura, ¿no? Vamos a mirar algunos detalles, teniendo como base Lucas, pero vamos a completar algunos cuadros con los otros evangelios. Así que empezamos con la ayuda del Señor. Siempre nos encomendamos a Dios, porque nada de lo que hacemos nosotros edificará, solo lo que Dios hace a través de nosotros. Entonces, somos totalmente dependientes de su gracia para hacer la labor que Él nos ha encomendado. Así que, adelante. Vamos a leer del capítulo 23, del versículo 50 hasta el 56. Es corto el relato en Lucas. Dice así: había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo. Que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos, fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Y quitándolo, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto, en una peña, en el cual aún no se había puesto a nadie. Era día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas prepararon especies aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. ¿No? Estos son todos los hechos que relata el Evangelio de Lucas, que después podemos ver cómo vamos a completar. Empieza hablando de que había un varón llamado José. Él era de la ciudad de Arimatea, ¿no? Una ciudad al norte de Jerusalén, también de Judea, como dice aquí, de la misma provincia de donde era Jerusalén, ¿no? Y también dice aquí que era miembro del concilio, ¿no? Era un hombre perteneciente a la clase política, ¿no? Seguramente un hombre rico, como dice en otro lugar, tenía una posición alta. Y miren qué elogio que tiene de la palabra del Señor este hombre. Dice que era bueno y era justo, ¿no? Miren que él era un hombre del concilio, o sea, él probablemente era fariseo, ¿no? Y podemos ver que aunque hay de todo en todo lugar, ¿no? Hay los fariseos hipócritas a los cuales Jesús les encaró muchas veces y que lo atacaron también a él. Pero era un hombre bueno y justo, ¿no? Y también era miembro del concilio. Y dice el versículo 51 que él esperaba también el reino de Dios, ¿no? Era un discípulo de Jesús. Y dice, y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos, ¿no? Él no había consentido, ¿no? Me imagino que él siempre era una oposición, ¿no? Era una piedra en el zapato del concilio, ¿no? Del Sanedrín, ¿no? También llamado como Sanedrín. Y dice aquí que él esperaba el reino de Dios y no habían consentido en el acuerdo, ¿no? ¿Qué acuerdo? El acuerdo que está un capítulo antes, ¿no? Cuando Judas fue, ¿no? Dicen en Lucas 22:3 hasta el 6, dice que entró Satanás en Judas por sobrenombre Iscariote, el cual era del número de los 12, y fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría.
Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero, y él se comprometió y buscaba la oportunidad para entregárselo a espada, ¿no? Ellos hicieron este acuerdo para que este hombre, Judas, se lo entregara, ¿no? Y probablemente él se opuso a este acuerdo, porque eran 30 piezas de plata lo que le iban a pagar, y ese no era poco dinero, ¿no? Seguramente ellos no iban a sacar de su bolsillo, ¿no? Bueno, son muchas especulaciones que podemos hacer. Amén. Y no había ni en el acuerdo ni en los hechos de ellos, ¿no? Él seguramente no estaba de acuerdo en el juicio cuando la turba fue a apresarlo, etcétera, como hemos estado viendo, ¿verdad? Él era un hombre, dice en el Mateo capítulo 27, 57, José de Arimatea, era un hombre rico. Dice Mateo 27, 57, cuando llegó la noche, dice, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús, ¿no? Aquí en Mateo 27 nos dice dos cosas muy importantes aparte de Lucas, que él era rico, un hombre rico de Arimatea, tenía dinero, y también había sido discípulo de Jesús. Entonces él también aparte era discípulo de Jesús. Miren, un discípulo de Jesús que estaba en el concilio, pero ¿cómo sería de duro el concilio que él no había podido disuadirles a que no mataran a Jesús, ¿no? También dice en Juan capítulo 19, que también es un pasaje paralelo, que era un discípulo, pero era un discípulo secreto. Dice en 19:38, dice, después de todo esto, dice, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, dice, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús, ¿no? Aquí vemos que él era un discípulo de Jesús, pero que era secreto, ¿no? Por miedo de los judíos, ¿no? Él era un discípulo que recién apareció en escena, ¿no? Después de que Jesucristo murió. Después vamos a hablar un poquito de estos discípulos, y aquí dice, en el versículo siguiente habla de otro discípulo, versículo 39, capítulo 17, también Nicodemo, dice, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y áloes como 100 libras, ¿no? Nicodemo también, recuerden que fue a visitar a Jesús en Juan, capítulo 3 de Juan, ¿no? Se lo ve, y él le preguntó, ¿verdad?, qué había que hacer para heredar el reino de Dios. Lo vamos a ver, pero aquí lo miramos también, que era otro de los discípulos secretos de Jesús. Y vino, dice, trayendo un compuesto de mirra y de áloes, y miren, como 100 libras, ¿no? 100 libras es bastante, ¿no? 100 libras es mucho, ¿no? No sé cómo habría venido cargado, pero él también vino ya después de que Jesús había muerto. Entonces, esto fue en cuanto a José de Arimatea. Dice el versículo 52, ¿no?, que fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús, así como dice Juan 19, ¿no?, que le permitió llevarse el cuerpo de Jesús. Él era, pues, se nota, ¿no?, que era un hombre de gran influencia, porque tenía entrada, ¿no?, a ver a Pilato. No cualquiera entraría a ver a Pilato. Y peor todavía, pedirle el cuerpo de Jesús, ¿no? Miren, en Marcos 15 dice algo más en cuanto a esto de que él, cómo es que fue a pedir el cuerpo de Jesús. Dice Marcos 15, 43, dice, José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios. Miren, aquí también hay otra descripción interesante, dice, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús, ¿no? Por fin el discípulo secreto se manifestó, y se manifestó osadamente, ¿no? Ya parece que
se cansó, ¿no?, de estar en lo oculto, de ser un discípulo secreto, y aquí osadamente. Versículo 44 dice: Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto, y haciendo venir al centurión le preguntó si ya estaba muerto. Dice: e informado por el centurión dio el cuerpo a José, ¿no? Aquí habla un poquito más cómo fue la pedida del cuerpo de Jesús, ¿verdad? Aquí también tenemos el relato en Juan capítulo 19, cómo es que Jesús estaba muerto. Miren, Pilato se sorprendió, porque miren, según el relato de la crucifixión, más o menos fue a la hora novena, ¿no?, que es más o menos como a las 3 de la tarde. Y ellos tenían tiempo para hacer esto de la sepultura más o menos hasta las 6 de la tarde, porque como vamos a ver más adelante ya era el día de reposo y ellos ya no podían estar ahí. Entonces Jesús murió, digamos, entre el mediodía, entre la hora sexta y la hora novena, y de ahí, bueno, pues es muy poco tiempo, ¿no?, para la muerte de una persona. Por eso Pilato se sorprendió de que había muerto, ¿no? Y nosotros podemos entender un poco por qué había muerto. Miren, primero él había estado en una vigilia desde la noche anterior. Me imagino que sus días, ¿no?, cada vez que se iba aproximando el tiempo, él sabía lo que iba a acontecer con él, ¿no? El estrés que él tendría, ¿no?, hasta llegar a ese día. Y luego cómo lo escarnecieron primeramente los soldados del templo, ¿no?, en la casa de Caifás y Anás, y después también en los azotes y todo lo que le hicieron también los mismos soldados romanos, los cuales eran, dice, extremadamente crueles, ¿no? Entonces, de hecho, como habíamos visto, cuando iba a llevar la cruz, él, me imagino que no pudo, por eso usaron a este Simón, ¿no?, ciudadano de Cirene, ¿no?, una ciudad africana, como habíamos visto, para que él llevase la cruz. Entonces Jesús y luego hay algo que a veces nosotros quizás no lo vemos, pero recuerden que él había cargado los pecados de todos nosotros, ¿no? Él estaba en un lugar o sea, como que lleno de pecado, digamos, ¿no?, cargando el juicio que vino sobre él. Fue un juicio durísimo, porque no solamente pocos pecados, ¿no?, sino todos los pecados del mundo. Entonces, de hecho, cuando él fue a orar, ¿no?, vimos que su sudor eran ese como gruesas gotas de sangre, ¿no? Entonces, realmente se murió, ¿no? La muerte de Jesús fue bastante rápida. Y miren, en Juan capítulo 19 vemos este detalle, ¿no? Dice: entonces los judíos, ¿no?, capítulo 19, 31 de Juan, dice: por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad. Dice: rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí, ¿no? Dice, es interesante esto también, ¿no?, que ellos no querían que los cuerpos quedasen en la cruz. De hecho, esto también lo sabía José, por eso él fue, y como hemos visto, que le pidió a Pilato el cuerpo, y lo agarró y lo llevó a una tumba, ¿verdad? A una tumba que estaba ahí cerquita. Entonces, dice que ellos le pidieron que les quebrasen las piernas y que fueran quitados de allí. El versículo 32 dice: vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él, ¿verdad? Los dos malhechores. Versículo 33 dice: mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas.
Dice, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua, ¿no? Entonces, este también es un testimonio de su muerte, ¿verdad? Cuando sale agua, sangre, pero con agua, que dicen algunos médicos que eso es lo que ocurre cuando el corazón como que estalla, ¿verdad? Entonces, a él no le quebraron las piernas, como dice en otro lugar que había dicho el profeta, ¿no? No sería quebrado hueso suyo. Entonces, y luego dice el versículo siguiente, versículo 35, y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad para que vosotros también creáis. ¿De quién se trata? De Juan, ¿no? De Juan, que estaba ahí adelante, y que también en este relato de Juan, él estaba ahí junto con su madre María. ¿Ok? Dice, pero estas cosas sucedieron, dice, para que la escritura no sea, se cumpliese, esa escritura decía, no será quebrado hueso suyo, ¿no? Amén. Muy bien, entonces aquí vemos cómo él pidió, Pilato fue a preguntar a los soldados, ellos seguramente fueron a averiguar, y luego entonces al cerciorarse de que había muerto, ¿no? Pilato se sorprendió, y al cerciorarse de que había muerto, entonces le quebraron las piernas. No, perdón, se lo entregaron, ¿no? Se lo entregaron. En el versículo 39 dice, también Nicodemo, ¿no? El que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como 100 libras, ¿no? Recuerden cuando vino a visitar, está en Juan en el capítulo 3, ¿ok? Estas 100 libras, ¿no? Eso es mucho de peso, son más o menos 32.7 kilos, ¿no? Viendo el cuánto más o menos era equivalente a la libra de aquel entonces, ¿verdad? La libra de aquel, que no es la misma de ahora, pero haciendo cálculos son 32.7 kilos. Amén. Entonces, parece que entre ellos dos, ¿no? Entre Nicodemo, los dos discípulos secretos de Jesús, ricos, entre ellos dos hicieron la sepultura del Señor Jesús, ¿no? Miren, José se encargó del sepulcro y de los lienzos, y Nicodemo de las especias, ¿no? Aquí dice que en el versículo 39 que Nicodemo vino trayendo compuesto de mirras. En Marcos 15, 45 y 46, en el versículo 46 habla de José de Arimatea, dice que compró una sábana y quitándolo lo envolvió en la sábana y lo puso en el sepulcro que estaba cavado en una peña e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro, ¿no? Entonces uno se encargó de los lienzos, de la sábana y del sepulcro, quien fue José de Arimatea, y el otro discípulo se encargó de las especies y de aquellas cosas aromáticas para ungir el cuerpo. Recuerden que el cuerpo de una persona muerta pues se va descomponiendo, ¿no? Pero ellos tenían la costumbre de ponerle todas esas especias aromáticas para prolongar el tiempo para evitar más bien, ¿no? La descomposición. Versículo 53, dice, y quitándolo lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, en el cual aún no se había puesto a nadie, ¿no? Entonces, miren, es interesante, ¿no? Cristo murió, dice, entre las 12 y las 3 de la tarde, que fue también el tiempo donde todo se hizo tinieblas. Entonces, a las 6 iniciaba el día de reposo, ¿no? En Juan 19:40 hay el paralelo de este versículo 53, ¿no? Dice, tomaron pues, dice, el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según la es costumbre sepultar entre los judíos, ¿no? Juan nos aporta muchos detalles, dice.
Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo en el cual no había sido puesto ninguno, ¿no? Entonces, más detalles de la sepultura. Fue hecho en el mismo lugar de la crucifixión, que había ahí, quizás cerca de ahí, un huerto, y en ese huerto había una cueva, ¿no? Dice aquí, como una peña, ¿verdad? Un sepulcro abierto en una peña, y ahí lo sepultaron, ¿no? Por causa de la preparación, dice el versículo 12, allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Entonces, más que nada, dice Juan 19:42, que lo pusieron ahí porque el sepulcro estaba cerca, ¿no? Entonces, era eso, ¿no? Entonces, mis queridos hermanos, esto fue muy apresurado, ¿no? El Mateo 27, 59, todos son paralelos, ¿no? que nos dan el cuadro. Versículo 59 dice, y tomando José el cuerpo lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en un sepulcro nuevo que había labrado en la peña, y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro se fue, ¿no? Inmediatamente se fue, porque no podían hacer ninguna labor, recuerden, en el día de reposo, ¿no? Entonces todo esto fue apresurado. Dice el versículo 54, era el día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo, ¿no? Entonces, recuerden, estábamos en el viernes, digamos, ¿no? Y él murió pues como entre mediodía y las 3 de la tarde, y luego a las 6 de la tarde inicia el día de reposo, ¿no? Es la hora donde el sol se oculta. Los días judíos empiezan desde que empieza, digamos, la oscuridad, la noche, cuando se va la luz, se está yendo la luz, tipo 6 de la tarde, ¿no? Entonces ellos consideran que empieza un día, ¿no? Y termina todo el día, ¿no? Al día siguiente a la misma hora, ¿no? Entonces las 24 horas empiezan, nosotros tenemos a la medianoche, ellos empiezan cuando se oculta el sol. Entonces el día de reposo estaba así muy apresurado, ¿no? No sé cómo hicieron, ¿no? Como dice, que para poner, ¿no?, las especies aromáticas, todo fue apresurado, y dice que aquí en Mateo 27 que Jesús hizo rodar una piedra para dejarlo y se fue. Amén. Dice el versículo 55, y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto el cuerpo. Amén. Las mujeres que habían venido desde Galilea, recuerden que ellas les habían seguido, ¿no? En el versículo 49 de este mismo, dice, pero todos son conocidos, después de que Jesús murió, ¿verdad? El centurión dio gloria a Dios, la multitud de los que estaban empezaron a golpearse el pecho, dice en el versículo 49 dice, pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas, ¿no? En Mateo capítulo 27, versículo 61, aquí habla, ¿no?, que de dos de las mujeres, por lo menos, dice, y estaban allí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro, ¿verdad? ¿Quién era la María Magdalena? Recuerdan, ella había sido una mujer a la cual Jesús había liberado de 7 demonios, ¿verdad? Y la otra María, ¿quién era la otra María? ¿No? En Marcos capítulo 15, versículo 47, dicen quién era la otra María. Dice Marcos 15, 47, y María Magdalena y María, madre de José, miraban dónde lo ponían, ¿no? Entonces, esta otra María se la llama la madre de José, ¿verdad? Estas son también los otros personajes, ¿no? Las dos Marías, especialmente ellas dos, y puede ser que haya habido más mujeres, pero
Estas dos se nombran casi de nombre, ¿verdad? Estuvieron y vieron dónde lo ponían. ¿Qué hizo María Magdalena después? Dice en Juan 21, dice, el primer día de la semana, dice, María Magdalena fue de mañana siendo aún oscuro al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro, ¿no? Entonces, miren, es el tercer día, ¿no? ¿Por qué es el tercer día? Porque pasaron 3 días. El día que murió era viernes, el día de reposo sábado, y el otro día era el día domingo de la mañana, ¿no? Que nosotros recordamos, ¿no? Con el culto del alba, esta llegada de María que vio quitada la piedra, ¿no? Amén. Entonces esta era la María Magdalena que luego de llevarle, dice el versículo 2, que entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo y aquel al que amaba a Jesús y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto, ¿no? Y luego cuentan cómo van ellos, pero estamos enfocados en María. En el versículo 11 dice, pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Dice, les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús, ¿no? Estaban los ángeles, estaba Jesús, y María estaba llorando porque pensó que la habían robado. Versículo 15, Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Dice ella, pensando que era el hortelano, estamos en Juan 20:15, le dijo, Señor, tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré, ¿no? Interesante. Varias personas que lo vieron no lo reconocieron, ¿no? Como los discípulos en Emaús, que vamos a ver más adelante. Y la misma María de Magdalena que pensó que era el hortelano, ¿no? Y Jesús le dijo, dice después, ¿no? María, volviéndose ella le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él había dicho estas cosas, ¿no? Entonces, una de ellas, de las 2 mujeres que se quedaron hasta el final, ¿no? Ahí hasta que Nicodemo le hubiera sacado el cuerpo, lo hubiera envuelto, le hubiera puesto los ungüentos y las especies aromáticas. Esta una María Magdalena fue la primera que vio a Jesús, ¿no? Y la que fue a llevar las buenas nuevas. Amén. Y también, la otra María se llama la madre de José. ¿Quién era la madre de José? Ahorita lo vamos a ver. Amén. Pero recuerden lo que también es interesante ver, que ellos se volvieron a su casa. ¿Por qué no se quedaron ahí toda la noche? Porque era el día de reposo, ¿no? Y el día de reposo era un día muy sagrado, y especialmente ese día de reposo de la fiesta de la Pascua era muy solemne, ¿no? En Éxodo, les voy a leer, por ejemplo, que era muy serio el guardar el día de reposo. Éxodo 31:14 dice, así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. Y el que lo profanare de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo, ¿no? Entonces ahí, tanto José de Arimatea, ¿no? Que lo hizo tan rápido, no sabemos, ¿no? Él realmente se movió rapidísimo, porque después de la muerte de Jesús tuvo que ir a Pilato. Pilato tuvo que, primero, no sé cuántas audiencias, cómo habrá solicitado el tiempo. Él hizo preguntar a los soldados si había muerto hasta que le lleven la informe, y luego
se lo haya dado y luego haya ido, haya comprado la sábana y bueno, Nicodemo parece que también estaba junto con él. Nicodemo se encargó de los ungüentos, ¿no? y las especies aromáticas, pero lo hicieron muy rápido. ¿Y por qué? Porque ellos también eran judíos y guardaban el día de reposo, ¿no? No podían en el día de reposo quedarse ahí. Por eso también dice en el versículo 55 que le siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo, ¿no? Y vueltas prepararon, dice, especies aromáticas también ellas, y ungüentos, y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento, ¿verdad? Entonces aquí dice que ellos descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Amén. Bueno, vamos a ver quién era la María, madre de José. ¿Quién era este José? También. Bueno, indagando, ¿quién es esa María, madre de José? Aquí la vemos con ese mismo título, ¿no? Por ejemplo, en Mateo capítulo 13, versículo 55, cuando Jesús, ¿no? Va a su ciudad natal y en la sinagoga predica y la gente se admira de las palabras que salían de él, ¿no? Y dice lo siguiente, en el versículo 55, dice, ¿no es este hijo del carpintero? Dice, ¿no se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Ah, mire, aquí era María, madre de Jacobo, de José, de Simón y de Judas, ¿no? Hay muchos Josés, ¿no? No creo que fuera la suegra de María, la madre de Jesús, que era la mamá de su esposo José, tampoco la mamá de José de Arimatea, pero muchas veces María se lo identifica como madre de José. Y en el capítulo, en Mateo, en el capítulo ya 27, miren lo que dice, versículo 55. Estamos ampliando, ¿no?, nuestro conocimiento sobre la sepultura del Señor Jesús, ¿no? Y habiendo visto la muerte también, cómo la validaron la muerte, cómo ellos sabían exactamente que él había muerto de tal manera que ni siquiera, ¿no?, le habían quebrado las piernas. Bueno, Mateo 27, 55 dice lo siguiente: estaban allí muchas mujeres, entonces no solamente eran estas dos, ¿verdad?, mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea, sirviéndole, ¿no? Y también, ¿qué era lo que ellas estaban haciendo? Y estaban sirviéndole. Ellas no solo lo seguían, sino lo servían, ¿no? Qué lindo que la primera mujer que lo vio resucitado a Jesús fue una mujer, ¿verdad?, que fue y le estaba sirviendo y siguiendo, valiente las Marías, ¿verdad?, sirvieron desde Galilea y aquí estaban hasta lo último, por lo menos las dos Marías últimas. Y dice el versículo 56, entre las cuales estaban María Magdalena y María, la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo, ¿verdad? Entonces, era no solamente la madre de José, aquí también dice que era madre de Jacobo. Y recuerden en el versículo 13:55 que tanto Jacobo como José eran hermanos de Jesús. Amén. Y bueno, la otra era la madre, no es el Jacobo hijo de Zebedeo, porque este Jacobo, su madre también es nombrada aparte de las dos Marías, aquí en el versículo 56. Amén. En Mateo 15, Marcos 15, 40, dice lo siguiente acerca de las Marías. También había algunas mujeres mirando de lejos, dice, y entre las cuales estaban María Magdalena, María, la madre de Jacobo el menor, y de José, y luego también y de Salomé, ¿no? Entonces, realmente Jesús tenía, aquí están precisamente los hermanos de José, Jacobo el menor,
el menor que Jesús, realmente Jesús fue el hijo mayor, ¿no? Y de José, otro hermano de Jesús, y Salomé. Amén. Entonces, es muy probable, ¿no? Podemos decir, tenemos gran probabilidad de que esta María, otra, era realmente María la madre de Jesús, ¿no? La última evidencia la encontramos en Juan capítulo 19, en unos versículos un poquito previos, ¿no? Cuando Jesús es crucificado. Dice el versículo 25 del capítulo 19 de Juan, dice, estaban junto a la cruz de Jesús, dice, su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, ¿no? Esta no era la María Magdalena, y María Magdalena. Aquí están tres Marías, ¿no? Pero la primera, ahí se la identifica que era su madre. Y luego estaba la hermana de su madre, María la mujer de Cleofas, y María Magdalena. Versículo 26 dice, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he aquí tu hijo. Y después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo le recibió en su casa. Amén. Bueno, estas son, digamos, las escrituras que nos muestran acerca de las Marías que estaban ahí, ¿verdad? Las mujeres valientes, ¿verdad? Y una de ellas era su madre, pues, ¿no? Y como madre, pues, las madres son valientes de por sí. Pero la otra era su discípula, María Magdalena, ¿no? Que no era ni pariente, pero también ella estaba muy agradecida con lo que hizo Jesús. Y la verdad que les digo, mis queridos hermanos, estas Marías, ¿no? Igual que la María, la hermana de Lázaro, que llevó y ungió la casa con el perfume de alabastro, ¿no? Ellas nos dan un ejemplo a nosotros, ¿no? De la valentía, del amor, de la entrega, ¿no? De que no les importa mucho ellas mismas, ¿no? Sino servir a Dios, hacer. Aquí ya Jesús ya había muerto, ¿verdad? Y había y ellos ya fueron al cuerpo muerto de Jesús, ¿no? Supuestamente, ¿no? Y luego María Magdalena se encontró con que Jesús estaba vivo. Bien, luego también el otro personaje que es muy interesante entre los dos hombres, ¿no? Que uno era José de Arimatea, a quien vamos a ver, y el otro era Nicodemo, ¿no? José de Arimatea, tenemos nomás, como hemos dicho, él era un miembro del concilio, ¿verdad? En un sentido, él también, como dice, tenía miedo de hacerse ver como un discípulo público. Él no había consentido en los hechos, ni en el acuerdo que ellos tenían, pero seguramente no fue escuchado, ¿verdad? Pero aquí es donde él se revela, ¿no? Se muestra, se revela con B chica, ¿no? Se da a conocer. Y el otro, que es el otro también, que era un discípulo secreto, era Nicodemo. Nicodemo también, a pesar de ser un miembro prominente, también muy rico, miren, él había comprado 32 kilos casi 33 kilos de especies aromáticas y es para ungir a Jesús. Imagínense, no sé, seguramente le tuvieron que ayudar, lo llevarían burro, realmente no sé. Pero era un hombre también prominente. Miren, de él se habla, por ejemplo, en el capítulo 3 de Juan, dice, quiero leer con usted de este otro discípulo, pero secreto, ¿no? De los dos que estuvieron en los que lo sepultaron, los que se encargaron del cuerpo de Jesús. Dice, había un hombre, capítulo 3 de Juan 1, de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Miren, aquí vemos que era un principal y era fariseo también,
¿no? Otro fariseo, ¿no? Discípulo secreto, pero no era también hipócrita, ¿no? Y también se ve aquí que a pesar del miedo que tenía, él tenía gran interés en el reino de los cielos, ¿no? Él tenía gran interés y él tenía en su corazón que Jesús era el Señor. Miren la conversación. Versículo 2 dice, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Amén. Aquí él se ve como un hombre sincero. Miren, los fariseos le vieron hacer muchas señales y aún seguían pidiendo señal del cielo, ¿no? Ellos, así como Nicodemo, tenían dentro de sus enseñanzas rabínicas de que nadie podía hacer las señales que hacía Jesús si no era alguien movido por Dios, ¿no? Por eso cuando le van y le acusan de que él echaba fuera demonios por Belcebú, y bueno, los otros le quieren despeñar, se ve, ¿no?, que ellos ya no era que no creían porque no veían evidencias, sino era que no creían porque ya no querían creer, porque no les convenía, porque afectaba sus intereses tanto económicos como sus intereses políticos, y también, ¿no?, estaban siendo desprestigiados, ¿no?, por su hipocresía, ¿no? Ellos fueron ofendidos en todas estas áreas, donde mucha gente, cuando es ofendida en esas áreas, en vez de arrepentirse, lo que hace es como los otros, ¿no? Pero este Nicodemo había visto, ¿no?, las señales que él hacía, y él sabía, este es alguien por lo menos que Dios está con él. El versículo 3 dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Amén. Miren, Nicodemo, así que siendo secreto y todo eso, pero se ve que él va hasta Jesús, aunque sea de noche, ¿no? Algunos ni de día ni de noche, pero de noche fue, y miren lo que él entendió. Y lo que él nos deja escrito para el entendimiento de todos nosotros, que dice que para ver el reino de Dios es necesario nacer de nuevo. Una de las cosas más importantes de la teología del Nuevo Testamento, de la teología de este nuevo pacto, hay que nacer de nuevo, si no, no podemos ni ver el reino de Dios. Por eso, cuando una persona simplemente se cambió de religión, pues es una persona de otra religión nada más, ¿no? Pero si quiere entrar, ¿no?, el reino de Dios, ver, aquí dice, por lo menos tiene que nacer de nuevo. Y claro, su entendimiento era pues bien limitado, dice el versículo 4. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? ¿Verdad? Estaba realmente lleno de lógica, pero de falta de entendimiento. Y Jesús, dice el versículo 5, le respondió, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es, ¿no? Está diciendo, entrar otra vez en el vientre de tu madre es volver a nacer en la carne. No estoy hablando de eso, porque el nacido de la carne es carne, ¿no? Tú eres un nacido de la carne, entonces vives en la carne. Los seres humanos somos nacidos en la carne. Pero para entrar al reino de Dios, necesitamos nacer de nuevo. Esta es una de las razones principales por las cuales Jesús murió
Él murió para que nosotros pudiéramos en algún momento nacer de nuevo. Y son dos nacimientos, le dice, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. ¿Qué era nacer del agua? Nacer de agua está visto, aparte de que entendemos por la historia, que era parecido al bautismo, ¿verdad? El bautismo era nacer del agua. En el bautismo la persona es zambullida en el agua y luego es sacada, ¿no? Y esto tenía un simbolismo muy importante, por ejemplo, en los tiempos de Jesús especialmente, tiempos donde las escuelas filosóficas griegas estaban en auge y los maestros de esas escuelas filosóficas tenían discípulos, ¿no? Entonces, cuando un discípulo se destacaba y el maestro veía que el discípulo estaba preparado, había la ceremonia de bautismo. Y la ceremonia de bautismo significaba lo siguiente: al entrar en el agua, es como que ese discípulo moría a las viejas ideas y nacía para pensar de acuerdo a la filosofía de la escuela, ¿no?, de la cual el maestro lo estaba bautizando, ¿no? Juan el Bautista, llamado Bautista precisamente porque él bautizaba, hace uso de esta costumbre. Y él también, el bautismo, él dice, era un bautismo para arrepentimiento. Él bautizaba y él decía, este bautismo es un bautismo para arrepentimiento. ¿Qué quiere decir arrepentimiento? Precisamente un cambio de manera de pensar. Yo no voy a pensar como antes, yo voy a pensar como mi maestro. Y él preparó el camino del Señor. La gente que se bautizó con Juan el Bautista, ellos no nacieron de nuevo, ellos nacieron solamente del agua. Ellos definieron cambiar su manera de pensar. Los apóstoles también no habían nacido todavía en este momento del Espíritu. Ellos habían nacido del agua, estaban naciendo del agua porque su maestro Jesús, Jesucristo, estaba cambiando su manera de pensar. Ellos nacerían del Espíritu más adelante, como vamos a ver un poquito después de que Jesús resucita en Juan 21, les dice, reciban el Espíritu y sopla en ellos y ellos nacen del Espíritu, ¿no? Entonces el nacimiento del Espíritu es un nacimiento de lo espiritual. Entonces una persona para entrar en el reino de Dios necesita esas dos cosas. No solamente, primero, decidirse y cambiar su manera de pensar. Yo no sé cómo están viviendo muchos cristianos, de qué manera están cambiando su manera de pensar, porque siguen pensando como antes. No conocen su Biblia, no estudian las Escrituras. La verdad es que uno de los grandes problemas son los cristianos que quizás nacen del Espíritu, pero no nacen del agua, porque han nacido del Espíritu, como pasaba, por ejemplo, con los corintios. Ellos, a Pablo les llama hermanos, pero ellos tenían muchas cosas de su vieja manera de ser, su vieja manera de pensar, ¿no? Y eso es una cosa muy grave, muy problemática. Se quedan como niños, nunca avanzan y más bien empiezan a ser, en vez de ser una bendición para la gente, son una maldición. En vez de ser personas que crecen en el Señor, empiezan a hacer problemas dentro de las iglesias. Por eso en Corinto había divisiones. O sea, usted vea los problemas de Corinto toda la carta son una serie de problemas que Pablo tiene que solucionar uno por uno, porque se habían llenado la iglesia, ¿verdad? Y a esos otros predicadores que quizás ellos hablaban muy bonito, ¿verdad? En el capítulo 3 les dice, cada uno vea cómo sobreedifica, ¿no? Porque algunos sobreedifican con madera, heno o hojarasca, materiales que se van a quemar porque Dios va a probar la obra que hace en los creyentes.
Los otros que edifican con oro, plata y piedras preciosas van a resistir el fuego y se va a ver el fruto y ellos van a ser recompensados, ¿verdad? No sé, pero esto aprendió el discípulo. En realidad él, no sé si aprendió muy bien, ¿verdad? No sé si solamente escuchó las palabras, asimiló un poco, pero la verdad es que solo escucharlo y asimilarlo no basta, ¿verdad? Necesitamos vivirlo, necesitamos fe, y en esa fe nosotros entendemos lo que es nacer de nuevo. Nosotros vemos la transformación en nuestro corazón, como nuestro espíritu. Hay un cambio cuando hemos venido a Cristo, sinceramente, ¿verdad? Y a él le dice el versículo 7 de capítulo 3, no te maravilles que te dijo sea necesario nacer de nuevo. Y dice, el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que nació del Espíritu, ¿verdad? Está haciendo alusión, ¿no? A que pues es el nacimiento del Espíritu es una cuestión espiritual, es una cuestión que pues no se ve, ¿verdad? Yo no puedo decir de entre los hermanos que vienen a la iglesia quién ha nacido de nuevo, quién no. Simplemente los frutos dan a conocer. Normalmente un nacido tiene varios frutos, ¿no? El bebé, el primer fruto que tiene es que tiene hambre, necesita, como recomienda el apóstol Pedro, ¿no? Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Pero no oyes su sonido, no sabes ni de dónde viene ni de dónde va, no sabes qué ha pasado. Cuando tú eres salvado, nacido de nuevo, hay una paz, hay algo inexplicable que pasa dentro de tu vida, dentro de ti. Así es todo aquel que nació del Espíritu. Y luego pues Nicodemo seguía con sus preguntas lógicas, ¿no? El versículo 9, ¿y cómo puede hacerse esto? El versículo 10 respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? No, él tenía pues conocimiento, era maestro, era fariseo, un principal entre los judíos, un enseñador, pero no sabía nada del Espíritu, ¿no? Él tenía la letra, pero la letra estaba muerta. No había espíritu que le hiciese entender como en este momento Jesús le estaba haciendo entender. Y parece que las palabras de Jesús tarde o temprano llegaron al corazón de Nicodemo de tal manera que aquí lo vemos en su sepultura. Amén. Mis queridos hermanos, gracias por escucharme. Continuamos con la resurrección. La resurrección es muy interesante. Él estuvo, como podemos adelantar, durante 40 días, y en esos 40 días estuvo enseñando acerca del reino de Dios. Él se apareció varias veces. Vamos a mirar esto más adelante en los siguientes días miércoles. Bueno, un abrazo para ustedes, que nosotros podamos ser, ¿no? como ellos, aunque sea un poco tarde. A ver, mejor si es temprano, ¿verdad? Mejor si es temprano. Aunque Nicodemo también hay otro pasaje en Juan 7 que también estaba ahí hablando por Jesús, ¿no? Les muestro cuando 7:45, solo lo voy a leer, ¿no? Porque no hay tiempo. Dice en 7:45, los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, ¿no? Cuando ellos les habían mandado a prender a Jesús, a tomarlo preso. Pero ellos no lo pudieron hacer porque escucharon sus palabras. Y dice el versículo 45, los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos y estos les dijeron, ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre, ¿no? Fueron impactados por la enseñanza de Jesús.
Dice versículo 47, entonces los fariseos les respondieron, ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿No? Hipócritas. ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Miren, la Biblia dice que en la boca de los niños está la fortaleza. Y dice que los niños, que solamente pueden entenderle los niños y los que él les quiere revelar. Amén. Y aquí ellos piensan que los que tienen que saber más son los gobernantes o los fariseos. Dice, tú lo escondiste de los sabios y entendidos y se los revelaste a los niños, dice Jesús. Es humildad lo que se necesita, no ser de los gobernantes de los fariseos. Versículo 49, perdón, mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Ellos sabiendo la ley, miren cómo actuaban. Versículo 50, les dijo Nicodemo, aquí aparece otra vez, vean, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos, dice. ¿Qué le dijo Nicodemo? ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Y respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Como un insulto era decir Galileo. Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta, ¿no? Esto hemos visto en unas clases pasadas. ¿Por qué ellos creían que Jesús era Galileo? Porque él había nacido, él no era Galileo, él era judío de Judea, de Belén de Judea. Pero como se crió en Nazaret, que era una ciudad de Galilea, ellos pensaban siempre que era de Nazaret, incluso fue llamado Nazareno. Pero tenían razón, ¿verdad? Los fariseos, porque la ley decía que el Mesías iba a venir de la tribu de Judá y que iba a nacer en Belén precisamente. Pero esto que ellos decían, lo decían en ignorancia. Ellos no sabían realmente cómo Jesús sí había nacido en Belén. Simplemente que hablaba como Galileo porque se había criado, ¿no? Como hemos visto en clases anteriores, en Nazaret, que era una ciudad de Galilea. Bueno, listo, hasta aquí nuestra enseñanza de hoy. Que Dios me los bendiga, un abrazo a todos y que tengan un lindo tiempo en estos días de Pascua. Un abrazo.